¿Qué tal, banda del Octágono? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda Felipe María, fundador del Roctágono.com. Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Estoy en tiempo del Pacífico. Espero que esté muy bien. No sé, en la Ciudad de México son las 5 con 32 minutos en este momento. Y bueno, muchos había especulado sobre el por qué la salida de Joel Romero, del cubano Joel Romero, de 43 años, de UFC, luego de haber participado por una buena cantidad de tiempo, específicamente desde el 2013. Joel Romero debuta en abril del 2013 en contra de Clifford Starks, eh, viniendo de Strikeforce, y se convierte en uno de los peleadores más importantes y más letales dentro de la división. La mayoría de sus peleas ganadas por knockout, 11 knockouts nada más, hay nada más, dos decisiones, y se va al último con cuatro derrotas. Cuatro derrotas que para muchos no significaron realmente mucho porque pues son derrotas que muchas son con sabor a victoria y muchas son con polémica, ¿no? De si habría ganado o no esas peleas, por ejemplo, contra Robert Whittaker, por ejemplo, contra Israel Adesanya, en la que sabemos que ninguno de los dos soltó golpes, pero que los poquitos golpes significativos los dio el cubano. Sin embargo, bueno, creo que esa noche se ganó el rechazo de los jueces, ¿no? Por el tipo de pelea que ofreció. En fin, estamos aquí para hablar de esa salida, para platicar un poquito, para dejarles este video aquí, que aunque es en vivo y no todo el mundo lo va a poder ver en este momento, sí se va a quedar en nuestras redes sociales y van a poder disfrutarlo después, van a poder analizarlo junto conmigo y bueno, ya podrán compartir sus preguntas, decirnos qué es lo que piensan o qué es lo que opinan acerca de este tema. Me pregunto y se me hace muy raro porque estoy tratando de ver esto en mi computadora y no lo veo en vivo. Espero que estemos en vivo porque si no, esto sería realmente un video fracasado, ¿no? Vamos a ver ahorita, voy a intentarlo. Pero en fin, escríbanos, digan de dónde nos, nos hablan, qué están haciendo, unos saluditos, etcétera. Sí, pues parece que sí estoy en vivo, entonces parece que no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, ya veo aquí algunos comentarios, saludos. Rafael Medina, saludos Felipe, soy Rafa de Tijuana, siempre hay al tanto el octágono, pedazos de pelea este sábado, afirmativo. Así es, señor Rafael Medina, ahorita pues ya se cocina en la última cartelera del año con Chito Vera también, que otro de los latinos que la está haciendo muy bien, el ecuatoriano que va en contra de ni más ni menos que José Aldo, ¿no? Un José Aldo que sabemos que viene en declive, pero, pero bueno, siempre es José Aldo, ¿no? Aún es joven, pero quizás el factor psicológico no le ha jugado a favor eh, en estos últimos tiempos al buen José Aldo. En fin, señores, hace aproximadamente 10, 12 días se da la noticia sorpresiva, y sí sorpresiva, de que Joel Romero sale de UFC. Sin aparente razón específica, el cubano sale luego de, pues repito, desde estar desde el 2013, 7 años con la organización, más de 7 años con la organización, grandes triunfos, considerado uno de los peleadores más peligrosos, un peleador que todo el mundo le sacaba la vuelta y un peleador pues muy rentable para esa edad, ¿no? Con una movilidad muy inusual para un tipo de su edad, una movilidad pues digna de cualquier chavo de 25 o 30 años, ¿no? Un tipo con un estado físico impecable, eh, sin aparente, pues error, ¿no? O traición al código antidrogas. Por ahí hubo alguna situación, pero se le absolvió por cuestiones de que tomó un suplemento el cual no estaba él eh, enterado de que tenía algún tipo de esteroide, se hizo la investigación, todo salió a su favor, pero de ahí en fuera pues no se le conoce ninguna situación con el antidoping. Sabemos, o como le dicen por acá, es un
fenómeno de la naturaleza, ¿no? Un freak de la naturaleza, Joel Romero. En fin, se da la noticia de que se va de UFC. La primera pregunta para todos es, ¿qué está pasando? ¿Por qué Joel Romero se va? Después viene inmediatamente, casi en el siguiente evento, viene la noticia por parte de UFC que está empezando a hacer cortes, que se van a ir un total de 60 peleadores. Ahorita ya han salido alrededor de 20, creo, si no me equivoco. El último corte arrojó otros 10 fuera. Y en el primer corte, sorpresivamente, estaba Joel Romero. ¿Pero por qué estaba Joel Romero? Un tipo con un récord tan bueno, con tanto que ofrecer, con peleas tan emocionantes. Usualmente UFC se deshace de peleadores que tienen rachas largas de derrotas o que tienen, o que además de las derrotas, no son peleadores entretenidos, no son peleadores que garanticen espectáculo. Y hay que recordar que a final de cuentas, no importa qué tan bueno seas, si no eres un peleador entretenido, tus riesgos de no quedarte en la compañía aumentan por esta situación. Es parte del show, es un negocio, también hay show, ¿no? Hemos visto peleadores como Scott Jorgensen, como Ross Pearson, que han durado mucho tiempo y con muchas derrotas, y te preguntas por qué están ahí, por qué siguen después de la famosa regla de 3 derrotas, por qué siguen ahí, pues porque eran tipos que ofrecían espectáculo, ¿no? En el caso de Jorgensen quizás también porque en esos tiempos la categoría de peso gallo no estaba tan nutrida, no había tanto auge quizás, podemos decir, pero, Ross Pearson, sí, porque era de las 155 libras. En fin, este recorte llega y se le pregunta a Dana White por qué Joel Romero. Se concretó solo a decir que tiene 43 años, es decir, está insinuando que ya está viejo. Sí, el número sí nos dice que está viejo, pero su físico absolutamente no. Que pues simplemente sus 4 derrotas, en fin, realmente nada concreto ni que fuera congruente con las actuaciones de Joel Romero. ¿Sí me explico? Es muy difícil decirle a un peleador adiós cuando ha tenido ese tipo de actuaciones. Entonces tampoco se entendía el por qué el hecho de que de un día para otro Joel Romero estaba fuera de la compañía. En fin, pasaron los días, se dijo que Bellator, se dijo que PFL no eran organizaciones que quisieran al cubano, que lo quisieran contratar. Y bueno, todo el mundo nos sorprendimos porque obviamente Bellator siempre se ha distinguido, o se había distinguido por contratar peleadores básicamente en sus últimos días como peleadores activos o reviviendo a muertos, por decirlo así, con peleadores que ya fueron clásicos hace 15 años, ¿no? O 10 años, como Ken Shamrock, como Royce Gracie, como el mismo Kimbo Slice, en fin, peleadores que ya habían dado lo suyo, simplemente eran leyendas y que garantizaban unos cuantos tickets, un poco de taquilla, pero nada a largo plazo. Últimamente se han dedicado a contratar peleadores, digamos que en el último tercio de su carrera. Tal es el caso de Anthony Rumble Johnson, que lo acaban de contratar hace muy poquito, una semana, hace 10 días. Y ahora el caso de Joel Romero, ¿no? Entonces, decían que no se iba a PFL, decían que no se iba a Bellator. Se había rumorado que quizás Bare Knuckle Championship iba a contratar a Joel Romero, lo cual a mí se me hacía una tontería porque nada que ver ahí Joel Romero. Claro, grandes puños, pero es un peleador con una lucha impecable, con una explosividad diferente, que hubiera sido un peleador muy, muy limitado para lo que él puede ofrecer dentro de Bare Knuckle. Creo que hubiera sido un desperdicio. En fin, finalmente Joel Romero es contratado por múltiples peleas con Bellator MMA. Al ser contratado con Bellator MMA, pues se nutre bastante la división, más que todo la de peso semicompleto, porque ahí es donde va a participar. Joel Romero siempre ha competido en 185 libras. En esta ocasión va a participar en 205 libras, es decir, en los pesos semicompletos. ¿Y de qué nos habla esta situación? De que se puede topar de nuevo con tipos como Lyoto Machida, como Ryan Bader, con el mismo campeón ruso. Se puede topar con tipos como Phil Davis.
se puede topar con grandes peleadores que ya han disputado en algún punto el título o que han sido campeones, ¿no? Pues bueno, la mayoría han sido de UFC, eso es cierto, pero se convierte en una división bastante interesante, bastante, no creo que a la altura de lo que tiene UFC, pero sí muy competitiva y que sí va a llamar la atención. Una de las peleas que se maneja primero es justamente eso, ¿no? Rumble Johnson en contra de Joel Romero sería una gran pelea, creo que con un gran foco de atención y sería muy interesante. Pero bueno, esto ya está cocinado, ya está Joel Romero dentro de Bellator, se espera que su debut pueda ser entre febrero o marzo, más o menos, y estas son las razones que da el cubano de las cuales por qué sale de UFC. Se le hizo una entrevista pues, siempre con uno de los periodistas más conocidos, como Ariel Helwani en ESPN. Y esto es lo que Joel Romero dijo, ¿no? Tras su salida, dijo, en primer lugar, fue algo completamente inesperado porque yo estaba entrenando muy fuerte, preparándome y estábamos pensando en pelear en enero o febrero en 185 libras o quizás en 125, pero se quería pelear con los 3 primeros de la clasificación de estas dos divisiones. Los manejadores le explicaron a la presidencia de UFC, a los altos mandos, y la respuesta fue no, no fue positiva, porque le dijeron que Joel Romero pues no podía participar en esas peleas. Lo que Joel Romero quería era ganar un par de peleas y después tratar de disputar nuevamente el título. Y dice, continúa diciendo Joel Romero, querían que yo peleara contra Uriah Hall o Derek Brunson, que para él era dar pasos hacia atrás. Y les explicamos que no tenía sentido para mí pelear con estos jóvenes y teníamos una idea que estábamos siguiendo, el título mundial, la forma en que estábamos entrenando, haciendo lo mejor para llegar a ese punto y sabíamos que teníamos 1 o 2 peleas y luego iríamos por ese cinturón. Pensamos que pelear contra cualquiera de estos jóvenes que están detrás en el ranking era dar pasos hacia atrás, así decía Joel Romero en esta entrevista. También dijo, mis gerentes o mis manejadores iban y venían sin parar con los matchmakers y con el presidente de UFC, Dana White, por supuesto, y no se pudo lograr ningún acuerdo. Volvieron con nosotros con una oferta para pelear contra Johnny Walker, querían que peleara con Johnny Walker en 205 libras, y lo que buscaba Joel Romero era pelear en contra de Marreta, de Santos, de Thiago Santos, o Dominic Reyes, o el mismo Glover Teixeira, o también Anthony Smith. O sea, quería puros peleadores que hubieran disputado el título o que eran parte de ese top 3 de la división, ¿no? Y con los nombres ya mencionados. Y fue, pues vaya, un estilo de afloje con la compañía, mucho silencio, de repente regresaron para hacerle saber que si no podían llegar a un acuerdo, pues bueno, lo único que quedaba era la liberación de Joel Romero. Dice, nunca hubiera esperado esto, no estaba entrenando muy duro, pero entrenando con una intensidad que iba a correr en mis próximas 2 peleas. Le daré otra oportunidad a Izzy, a Adesanya, y una vez más estuviera ahí para cortar la cabeza de estos peleadores. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que yo comenté en otros en vivos, es lo que comenté en otros medios de comunicación. Aquí hay algo más con Joel Romero. Joel Romero no se va de la compañía por su edad, no se va por derrotas, no se va por ninguna otra situación. Aquí había un problema contractual, no se iba tampoco por desempeño. Es un tipo que tiene mucho que ofrecer. Estoy seguro, y marquen mis palabras, como se dice en inglés, mark my words. Joel Romero va a tener una pila bastante fuerte hasta cerca de los 50 años. Tiene 43. Estoy seguro que en los próximos 3 o 4 años va a tener el mismo nivel que ha tenido en los últimos 10. Y es que es un tipo así, ¿no? Es diferente, tiene un ADN diferente. Entonces, sabíamos perfectamente que la salida de Joel Romero no tenía nada que ver con una situación física, de edad, ni absolutamente nada. Tenía que ver con un problema contractual, alguna situación. Otra cosa, Dana White hizo hincapié mucho en las derrotas. A ver, obviamente Dana White tiene que decir lo que tiene que decir y se entiende y está bien. Él tiene que mostrar cierta cara ante los medios de comunicación y está bien, es válido. Él es el gerente, es el dueño, es el presidente, tiene que poner
a la compañía en un estatus mucho más alto, ¿no? De lo que nosotros podemos imaginar. Pero las derrotas, a ver, vamos analizándolas. La primera derrota viene en contra de Robert Whittaker dentro de la organización. Derrota totalmente justificada, se va a la distancia, pierde, pero realmente no le hacen gran daño. Se pierde por una mala estrategia, porque intentó tumbarlo durante todos los asaltos y eso nunca pasó. Robert Whittaker aprovechó, metió las manos de una manera no tan peligrosa, pero las metió y gana esa pelea. Punto. Está bien. La pierde. La segunda pelea en contra de Robert Whittaker, que era por el título también, fue un error total por parte bueno, perdón. Antes de eso viene la victoria en contra de Luke Rockhold. Hay que recordar que a Luke Rockhold lo derrota por nocaut, pero no se queda, era por el título interino, pero no se queda con el título interino por la situación de que no había dado el peso. Ok, gana esa pelea. Después viene la segunda derrota contra Robert Whittaker, pero todos sabemos perfectamente que Joel Romero ganó esa pelea. Y si alguien me puede negar que el quinto asalto no era un 18, pues bueno, no sé qué estaban viendo, pero esa pelea la gana Joel Romero. No le dieron el título ni se lo iban a dar porque falló en el peso también. Eso es una realidad, ese es un error de él, pero esa pelea técnicamente la gana Joel Romero. Nunca le iban a dar el título, no iba a salir con el cinturón en la cintura, valga mi redundancia, así que los jueces no le iban a dar esa pelea. Eso es lógico. Contra Pablo Costa, una pelea muy, muy, muy cerrada que pudo haber ido para cualquier lado. Incluso me atrevo a decir que pudo haber sido un empate, pero bueno, no sucedió así. La última, contra Israel Adesanya, fue criticado altamente porque planteó una estrategia de quedar separado y esperar a que Izzy le hiciera pelea. Adesanya nunca hizo esa pelea. Tampoco es culpa de Romero, tampoco es culpa de Adesanya el plantear ese tipo de estrategias. Pero a final de cuentas, creo yo que los pocos golpes que se descargan esa noche, los pocos golpes de poder, los concreta Joel Romero. Entonces pudo haber sido una victoria para Joel Romero, pero creo que ese día se ganó la antipatía del público por no atacar, por su estrategia y por consecuencia, también la de los mismos jueces, ¿no? Entonces, son derrotas que realmente no significaron mucho. No, creo que no tienen un gran peso dentro de su récord. Si realmente conoces el MMA y te pones a analizar esa parte, realmente no le afectan tanto porque no son derrotas, jamás ha sido noqueado. Las decisiones han sido todas muy cerradas, unas en su favor, pero no se las dieron. En fin, esa es la salida de Joel Romero. Ese es el por qué sale Joel Romero. Repito, y para hacer resumen de esto, no tiene que ver con una cuestión física, no tiene que ver con cuestión de derrotas, no tiene que ver con cuestión de edad. Tuvo que ver, y yo lo sabía perfectamente, por una cuestión contractual, por una falta de acuerdos y porque quizás a algunos directivos de UFC les llenó el saco de piedritas el tipo de pelea que de repente hace Joel Romero, como la que hizo con Israel Adesanya, y decidieron mejor dejarlo libre. Pero bueno, ahora lo tenemos dentro de Bellator. Rápidamente fue contratado por la organización y una potencial pelea en contra de Anthony Rumble Johnson. Creo que se antoja bastante, creo que todos la veríamos, creo que sería una pelea para sentarnos con unas cheves a disfrutar de ese combate sin duda. Así que, bueno, ahí está la explicación de por qué Joel Romero sale de UFC. Repito, un problema totalmente contractual. No hay ninguna otra situación. Pero bueno, señores, pues muchísimas gracias. Que por cierto, ¿no? Decía también Joel Romero en esta entrevista que él está muy contento, está muy feliz. Sí le frustró un poquito la primera semana la situación, pero que ahora está tranquilo y sabe que lo mejor viene. Ya sabemos que siempre habla mucho de Dios. Está seguro de que lo mejor está por venir en su carrera y piensa ser campeón dentro de Bellator MMA. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por seguir el Roctagono.com. Gracias por estar con nosotros en las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y por supuesto en Facebook. Yo soy Felipe de María y como siempre nos vemos aquí a través de elroctagono.com. Feliz jueves.